En la vastedad del tiempo, cuando la esperanza parecía desvanecerse como el rocío de la mañana, Abraham y Sara cargaban con el peso de los años y la ausencia de un hijo. Pero el Señor había hablado, y su palabra era firme como las montañas. De ellos nacería la promesa que cambiaría el curso de la historia. En aquellos días, cuando el sol ardía sobre las tiendas de Abraham, Dios se le apareció y le dijo: «Te daré un hijo de Sara, tu mujer». Abraham, postrado sobre su rostro, sintió que su corazón se estremecía ante la magnitud de aquella declaración. ¿Cómo podría ser posible? Sara, su amada esposa, había sido estéril durante toda su vida, y ahora ambos eran ancianos, sus cuerpos marchitos por el paso del tiempo. Sara, escondida tras la cortina de la tienda, escuchó aquellas palabras y no pudo contener una risa silenciosa que brotó de lo más profundo de su ser. ¿Acaso tendré placer después de haber envejecido?, se preguntó en secreto, mientras sus ojos se llenaban de una mezcla de incredulidad y anhelo reprimido. Pero el Creador, cuya mirada penetra los corazones de los hombres, percibió la duda que se escondía tras aquella risa. Con voz eterna, que resonó como trueno en los oídos de Abraham y Sara, el Señor respondió: ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Aquellas palabras, cargadas de poder y autoridad, hicieron temblar los cimientos de la incredulidad. Pasaron los días, se sucedieron las lunas, y las estaciones danzaron su eterno baile. Abraham y Sara esperaban, sus corazones oscilando entre la fe y la duda, entre la esperanza y el temor. ¿Acaso el Todopoderoso cumpliría su palabra? ¿Sería posible que de sus cuerpos, ya marchitos por la edad, brotara nueva vida? Y entonces, en el momento preciso señalado por el cielo, cuando el tiempo maduro se derramó como fruta madura, el Señor visitó a Sara. Lo imposible se hizo realidad, y el milagro floreció en el vientre que durante tanto tiempo había permanecido estéril. Sara concibió, y en su vejez, cuando las mujeres ya no esperan el don de la maternidad, dio a luz un hijo a Abraham. El llanto del recién nacido rompió el silencio de la incredulidad, como un trueno que rasga el cielo en una noche oscura. La promesa, largamente esperada, tomó forma en los brazos temblorosos de sus padres. Abraham, con ojos llenos de asombro y gratitud, contempló al pequeño que se agitaba en su regazo. En su rostro arrugado por los años se dibujó una sonrisa de pura alegría. Con voz quebrada por la emoción, pronunció el nombre que Dios había elegido para el niño: Isaac, que significa risa, porque en su nombre quedaría grabado tanto el eco de la duda como la alegría desbordante del cumplimiento. Y como Dios lo había ordenado, al octavo día, Abraham tomó al pequeño Isaac en sus brazos. Con manos temblorosas pero decididas, realizó el acto sagrado de la circuncisión. Con aquel gesto, sellaba el pacto eterno entre Dios y su descendencia, asegurando que la señal de la promesa correría con la sangre de sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta el fin de los tiempos. Sara, con lágrimas de gozo bañando sus mejillas arrugadas y el corazón rebosante de una alegría que no podía contener, exclamó con voz que resonó por todo el campamento: «Dios me ha hecho reír, y todo el que lo oiga se reirá conmigo». Aquella mujer que durante tanto tiempo había sentido la vergüenza de la esterilidad, ahora proclamaba victoria, testigo viviente del poder transformador de Dios. Los días de lamento y espera quedaron atrás, sepultados bajo el peso de la promesa cumplida. El nacimiento de Isaac no era solo la llegada de un niño, era la confirmación tangible de que Dios cumple su palabra, aunque los cielos se desplomen y la tierra tiemble. Isaac creció, y con cada día que pasaba, se hacía más evidente que no era un niño común. En sus ojos brillaba la chispa de un destino extraordinario, y en su sonrisa se reflejaba la bendición de un Dios que había obrado lo imposible. Abraham y Sara lo miraban con asombro, conscientes de que en aquel pequeño ser se concentraban siglos de promesas y la esperanza de naciones aún por nacer.
el nacimiento de Isaac marcó el inicio de una nueva era. Ya no era solo la historia de un hombre y una mujer ancianos que anhelaban un hijo. Era el comienzo del cumplimiento visible de un plan divino que se extendería por generaciones. En aquel niño, fruto de la vejez y el milagro, se entrelazaban los hilos del pasado y del futuro, tejiendo un tapiz de redención que alcanzaría a toda la humanidad. Cada risa de Isaac, cada paso tambaleante, cada palabra balbuceada, era un recordatorio viviente de que para Dios no hay nada imposible. Su vida era un testimonio andante, una prueba irrefutable de que la fe puede mover montañas y hacer florecer el desierto. Y así, mientras Isaac crecía bajo el cuidado amoroso de sus padres, la promesa de Dios echaba raíces profundas en la tierra. De aquel niño nacido contra toda esperanza, surgiría una nación, y de esa nación, el Mesías prometido que traería salvación a todos los pueblos. El nacimiento de Isaac no fue solo un evento familiar, fue un acto cósmico que resonó en los cielos y estremeció los cimientos de la tierra. En aquel niño, Dios demostró que su palabra es infalible, que su poder no conoce límites, y que su amor por la humanidad es capaz de obrar los milagros más asombrosos. Isaac, el hijo de la promesa, se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que se enfrentan a lo imposible. Su vida es un testimonio eterno de que la fe puede triunfar sobre la duda, de que la esperanza puede vencer al desaliento, y de que el amor de Dios puede transformar la esterilidad en abundancia. Y así, mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, como testigos silenciosos de la fidelidad divina, Abraham y Sara contemplaban a su hijo dormido. En el rostro sereno de Isaac veían reflejada la promesa cumplida, el milagro hecho carne, la victoria de la fe sobre toda lógica humana. El nacimiento de Isaac no fue el final de una historia, sino el comienzo de una epopeya que se extendería por milenios. En aquel niño, nacido de la risa y la incredulidad, Dios plantó la semilla de una esperanza que florecería en el corazón de generaciones venideras. Y mientras el viento del desierto susurraba entre las tiendas, llevando consigo el eco de risas y promesas cumplidas, Abraham y Sara se miraron, sus ojos brillantes de gratitud y asombro. En el silencio de la noche, sus corazones latían al unísono, testigos de que para Dios, nada, absolutamente nada, es demasiado difícil.